Muy bien, Yael. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Después de un año, vaya. Muy bien, vamos a ir recordando. Por favor, desactiva tu audio para poder yo explicar la clase. Muy bien, ¿ya? Vamos a hablar hoy día sobre lo que es... Yael, por favor, desactiva el audio. Ya, muy bien. A ver. Vamos, bueno, con lo que estamos, vamos a trabajar hoy día. Primero vamos a partir del concepto básico de literatura. Bueno, Yael, contigo hemos trabajado en segundo y tercero de secundaria respectivamente del año 2018-2019. A ver, básicamente vamos a trabajar hoy día lo que es el concepto básico de lo que es literatura. ¿Sí? Muy bien, como siempre, Yael es la primera y la única del grupo de quinto. Vamos a definir de la siguiente manera, ¿ya? Muy bien. Literatura tiene tres conceptos que por todos los grados les digo lo mismo. Espero que tú también tengas esa capacidad de retención, ¿sí? Literatura, acuérdate que es el arte de escribir del autor. El autor, para poder escribir una obra, un poema o una pieza teatral, ¿cuál es el principal requisito? Tener creatividad. Por eso que es un arte. También hemos visto un poco de origen de la palabra. El origen de la palabra literatura, acuérdate, es literae, ¿sí? Que significa letra, ¿sí? Y se basa mayormente en la parte de escribir una composición literaria. Actualmente, Yael, hacemos literatura hasta en nuestra vida cotidiana. Para crear una pintura hacemos arte. Para crear una nota también es un arte escrito. Para crear una canción también es un arte. Todo lo que venga con creación y todo lo que venga con creatividad se llama literatura. Que se basa también, que se da a través de las palabras. Yo pienso, y a través de la escritura, ¿qué hago? Lo plasmo, lo que yo creo, lo plasmo en una hoja de papel. A eso se llama literatura, en su concepto. Tenemos tres conceptos. También se le llama el conjunto de obras literarias. El conjunto de obras literarias se asigna a esas manifestaciones escritas que se dieron a través de los tiempos. Tú recordarás que cuando les enseñé literatura española, estuvimos primero trabajando la edad medieval, acuérdate, luego la edad renacentista, barroca, romanticista, realista, etc. En todas esas épocas son
se llama conjunto de obras que fueron escritas a través del tiempo, con la finalidad de entretener a la gente a través de la lectura. Tú sabrás que en las épocas, más o menos en la época republicana, se dio a conocer varios grupos de coloquios o grupos de personas que se dedicaban a la lectura en forma privada, ¿no? Lamentablemente, en la actualidad, no vemos esa, se podría decir, ese hábito de la lectura en ustedes, en los jóvenes. ¿Qué es lo que nos falta? Incentivar la lectura, incentivar el amor hacia la literatura. También se dice que es el uso de la palabra, ¿sí? Se usa la palabra poética. En este caso, la única función de lenguaje que se utiliza en literatura se llama la función poética, porque se puede utilizar en las composiciones líricas, en las composiciones narrativas y en las composiciones teatrales. Su origen, ya sabemos que viene de la palabra literae, que significa letra, que mayormente provienen de las civilizaciones griegas y romanas. Algo simple para que no te aburras, porque eso de estar, es como una historia, ¿sí? Que te estoy comentando algunos antecedentes. Ustedes quinto de secundaria ya deben de manejar a la perfección este tipo de conceptos, ¿no? Hasta en la pre te vuelven a decir desde literatura, conceptos generales, características, géneros literarios, figuras literarias. Y en esa rama te van especificando siempre. Muy bien. Ahora tenemos lo que es características. He considerado 3 características que lo caracterizan a la literatura. 1, creatividad y originalidad. Yo como autor, yo como poeta, yo como dramaturgo, tengo una creatividad, debo de tener una creatividad. Y si tú tienes creatividad, te van a aplaudir. Si es que tú tienes una creatividad o una imaginación extensa, tus obras van a ser exitosas. Pero si tú te basas de una obra ya hecha y lo haces pasar como original, tú como compositor, tú como tú como persona, quedas mal. Por eso que ser literato tiene que tener ciertos requisitos, entre ellas ser original y tener amplia creatividad para crear situaciones, como lo que es también en la prosa, como es en la lírica. Siguiente característica tenemos que está compuesta por 3 géneros literarios que ustedes ya deben de manejar al revés, el derecho. Vuelvo a repetir, lírico, narrativo, dramático. Lírico, de la literatura española te puedo mencionar a rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, en la peruana, que han llevado el año pasado. Una rima sería el discurso del politaemo de González Prada, de Manuel González Prada. Y una lírica universal del modernismo, específicamente es La niña de la lámpara azul, de José Martí. Ahí tenemos ejemplos de las 3, de
ejemplo de lo que es género lírico en las tres literaturas. Obviamente que este año vamos a trabajar literatura desde el punto de vista universal. Narrativo, acuérdense que narrativo está todo lo que son los mitos, las fábulas, las leyendas, las novelas, no las novelas turcas que ustedes ven, y los mitos. No es la novela que ves de Jesús, no, es otras novelas, que está en prosa. Muy bien. A ver, en narrativo, un ejemplo en lo que es literatura española. Eso ya les enseñé en su momento, cuando estaba en tercero. Don Quijote de la Mancha, acuérdense. Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Otro de la literatura española, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Ahora, en la peruana, la profesora les habrá, de alguna otra manera, les habrá comentado, les habrá hecho un estudio general desde la época prehispánica hasta la época contemporánea, ¿no? A ver, del contexto peruano, una prosa importante. Te podría mencionar El zorro de arriba y el zorro de abajo, de José María Arguedas, uno. Otra prosa, La serpiente de oro, de Ciro Alegría. También te podría decir, La Casa Verde, que es de Mario Vargas Llosa. Ahí están los tres máximos exponentes del contexto peruano. Y prosa en el contexto universal, que nos toca estudiar en este 2021, te voy adelantando, tenemos, a ver, creo que está Narraciones Extraordinarias del señor Edgar Allan Poe, importante. Tenemos A Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky y una obra emblemática en su momento que básicamente se escribió a la misma época que estuvo la gran revolución industrial, que ustedes lo deben de conocer en historia universal o en ciencias sociales, que es La Madre, ¿quién lo escribe La Madre? Es Máximo Gorki. Ahí tienen los tres ejemplos universales de prosa. Ahora, teatral, género teatral o dramático, viene de ser de drama, ¿sí? Acuérdense los subgéneros del género teatral: comedia, tragicomedia y tragedia. A ver, en el contexto peruano, a ver, voy a mencionar a dos, perdón, en el contexto español primero. Creo que tenemos a Platero y yo no es. No hay muchos sí, perdón, me estaba olvidando de Pedro Calderón de la Barca, como La vida es un sueño, que pertenece al contexto romanticismo del español, ¿sí? Es esta obra, la vida es un sueño. Y me estaba olvidando también de Lope de Vega, ¿sí? Lope de Vega, que escribió Fuente Ovejuna, me estaba olvidando que es una comedia, mientras que La vida es un sueño, es un drama. En el contexto peruano, te voy a mencionar dos. Uno, que pertenece a la época prehispánica,
que se llama Ollantay. Lo clásico que siempre nos hacen leer cuando iniciamos la literatura prehispánica, Ollantay. Y otra obra en formato de teatro es de la época republicana, ¿sí? Que pertenece al criollismo peruano, que es a don Manuel Asensio y Segura, con su obra Ñacatita, ¿sí? Acuérdense bien, Ñacatita, de una vieja celestina, se llama Ñacatita, que es de don Manuel Asensio y Segura. Acuérdense que pertenece al criollismo, y Felipe Pardo y Aliaga, con su obra El viaje, pertenece al anticriollismo. Y en la Universal, que vamos a estudiar con profundidad este año, hay para escoger. Te puedo mencionar varias, ¿ah? Te puedo mencionar a Edipo Rey, Sófocles, tragedia griega. Te puedo mencionar a Romeo y Julieta, Hamlet, que fueron escritos por William Shakespeare. Fueron escritos por este autor que pertenece al Renacimiento europeo, El viejo y el mar, etc. Varias obras teatrales universales que vamos a ir estudiando a través de los bimestres. ¿Sí? Muy bien. Y en el lírico, ya sabemos que son poesías que ya les había mencionado. En el contexto español te puedo mencionar a rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. También te podría mencionar La niña de Guatemala. No, ese no. Y otro autor, Octavio Paz, no recuerdo no. Y en Perú hay bastante para escoger, ¿no? En la época prehispánica, por ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz, no sé si la habrán estudiado el año pasado en peruana, con sus obras redondillas. En poema peruano a Amarilis, Epístola a Abelardo, ¿no? Que le escribió con mucha devoción, con mucha admiración al poeta español Lope de Vega, ¿no? Amarilis, que es una autora huanuqueña, de Huánuco, ¿sí? Porque se llama María Garay, ¿sí? Su nombre verdadero es María Garay y es huanuqueña. Pero en los libros o en las informaciones de internet lo vemos o le encontramos como su seudónimo, Amarilis. También a Manuel González Prada con El discurso del Politeamo. Javier Herao con su obra emblemática, creo yo, poema Río. César Vallejo, también, tiene varios poemas. El Tuxteno no es poema. Heraldos Negro, poema Masa, etc. Y entre otros autores peruanos nos falta que ustedes debieron haber conocido. Pero eso lo vamos a trabajar, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar cuando yo en la próxima clase les entregue un material sobre el esquema evolutivo de la literatura peruana. Es decir, es un breve resumen de lo que ustedes
han trabajado el año pasado en literatura peruana? Muy bien, ahora sí. La última figura literaria es, la última característica es que se utiliza las figuras literarias. Tú ya sabes cuáles son las figuras. No se confundan con los géneros. Muchos se confunden hasta hoy en día se confunden con los géneros. Figuras literarias, antítesis, anáfora, ¿qué más? Hipérbole, hiperbatón, etc. Y por último, tenemos las clases de literatura. Literatura oral y literatura escrita. Ya hemos visto su definición, algo breve, igual las características. Ahora vamos a hablar sobre lo que es literatura oral y escrita, que son las clases que, a mi entender, tú debes ya de tener conocimiento ya. Te he enseñado 2 años ya, encima más el complemento de la profesora del año pasado, debes tener aún más tu universo de saber acerca de lo que es las clases de literatura. Ahora ya no está Enzo ya para que te moleste, ¿ya ves? Muy bien. Ahora, literatura oral. Transmitida de generación en generación, dice. Es decir, de año tras año van transmitiendo en forma oral. Es decir, ustedes saben, tú sabes que los cronistas son aquellos que se encargan de investigar las vivencias de los incas, ¿no? Y gracias a ellos es que sabemos sobre la vida del incanato a través de la crónica. Y el escrito, ya sabemos, que son conjunto de estas obras que fueron escritas durante todo este tiempo. Muy bien. Vamos resumiendo entonces qué es lo que hemos trabajado hoy día. Hoy día hemos trabajado literatura, sus conceptos, su característica y sus clases. El concepto ya le hemos explicado, te voy a mandar por foto lo que he escrito en la pizarra para que puedas copiar en tu cuaderno más las preguntas que vas a desarrollar en este momento. Son dos preguntas súper fáciles que, para mi entender, debes de ser trome. Muy bien. Como que quinto se nota una paz donde no hay aquellos que hacían el tumulto. Por cierto, ¿qué sabes de Daniela? No sé nada, pues. ¿No estudió el año pasado acá? Sí, la primera semana después se fue. Como siempre. Muy bien. Te voy a dejar una actividad que lo vas a hacer en estos momentos. Ya quedan exactamente 15 minutos y lo vas a hacer vas a responder estas 3 preguntas y me lo vas a enviar a mi WhatsApp personal. A ver. Preguntas. 1. ¿Qué entiendes por literatura? 2. ¿Habrá diferencia entre cronista e historiador? ¿Sí o no? ¿Por qué? Número 3.
A ver. Menciona otra característica de la literatura. Y 4, diferencia entre literatura oral y escrita. Ya. Termina de copiar esas preguntas y me dice si ya acabaste. ¿Cómo va hacia Ya acabé, profesor, de escribirlo, de copiar. las preguntas?
Sí, las preguntas. Ya, ahora lo vas a ir desarrollando, ¿ya? Desarrolla, por favor. Para hoy es Sí, hasta las 5:45, te faltan 10 minutos. 10 minutos. Ya, a su privado, ¿de? Sí, pero no te desconectes, tienes que estar hasta las 5:45 ahí. Acá por Zoom. Sí. Ya. Profesor, lo que me ha mandado también se copia en el cuaderno, ¿de? No se escucha. Eso va después de las preguntas, ya con la Ah, fecha. ya. Ok.
Nos vamos. Voy a extrañar de más. Yo soy. Sí. Muy bien, Yael, ¿ya copiaste las preguntas ya? Muy bien, muy bien, ya hemos terminado la clase. Hemos aprendido lo que es literatura, sus definiciones, su definición, características y las clases de literatura. Eso es lo que hemos podido recordar de los conceptos básicos y generales. Sí, muy bien, Yael. Me envías al privado tu trabajo, ¿sí? No se te escucha. Ya. Nos vemos mañana. Cuídate. A ver. Chao, saludos a tu